Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el nuevo audiolibro de Osvaldo Bernadas. ¿Qué quieres de mí? ¿Alguna vez te has preguntado para qué Dios creó al hombre? Texto original escrito en diciembre 2017. Reedición marzo 2020. Teología cristiana. Buenos Aires, Argentina. Segunda parte. Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. San Agustín. Capítulo 4. ¿Es Jesús alguien real en tu vida? Hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo, que aunque es invisible, es más fiel que un hermano. Proverbios 18:24. Enoc y Dios caminaban mano a mano, en íntima comunión y compañerismo, todos los días. ¿Tú que dices ser cristiano, tienes compañerismo permanente con Jesús? ¿Jesucristo es alguien real en tu vida? El apóstol Pablo escribió: yo sé a quién le he creído. Él no dijo: yo sé en quién he creído. Pablo nunca aceptó que hubiera una preposición entre él y Cristo. Él no dijo: yo sé cosas acerca de Jesús. Por supuesto que él las sabía. Pero él dijo: yo conozco a Jesús. Su presencia es innegable en mi vida. Tú puedes conocer un montón de cosas sobre alguien, sin jamás haber estado con la persona. Te autoengañas de tal manera, que has inventado una relación con Jesús que no existe. El rey David conocía a Dios. Él tenía un corazón en íntima comunión con su Señor. David experimentaba una paz que inundaba todo su ser, pues su seguridad descansaba en Dios, quien era su compañero constante y en quien él confiaba plenamente. El Señor hace vivir confiado a todo aquel que pone toda su fe y esperanza en Él. Es necesario que conozcas a Cristo en la intimidad, que confíes en Él, que tengas una vida de compañerismo con Él. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Un conocimiento profundo es imprescindible para que exista un amor profundo. De otro modo solo será una especie de actuación sentimental. Apenas una emoción. El Señor nos creó a su imagen y semejanza para que vivamos en un constante acuerdo con Él. Dentro de todos nosotros existe un fuerte deseo de ser reconocidos y de reconocer a otros. Algo más significativo aún, es que todos deseamos conocer nuestro origen. En otras palabras, todos deseamos saber quién es nuestro Creador. Aún los que dicen no creer en Dios, también lo desean. En la actualidad somos bombardeados con tantos anuncios que prometen muchas formas de satisfacer la necesidad de saber más, tener más y ser más. Sin embargo, todas esas promesas están vacías. Lo del mundo nunca podrá satisfacernos de la manera que nos puede satisfacer Dios. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús nos está diciendo: busca la santidad, sincroniza tus latidos con los latidos de mi corazón. Haz amistad conmigo. Si Dios quisiera solamente servicio, Él puede utilizar a los seres alados. Ellos de hecho pueden hacer un trabajo superior al nuestro, obedeciendo instantáneamente y realizando el trabajo con total poder. Los ángeles son los perfectos servidores y mensajeros de Dios. Ellos conocen el rostro del Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. El siguiente es un ensayo escrito por un estudiante de 17 años, mientras cursaba en un colegio cristiano. El ensayo se refiere a Jesús. Al escucharlo probablemente pensarás: este es un muy buen ensayo. De antemano te diré quién lo escribió, para que lo puedas ir evaluando. El ensayo fue escrito por Karl Marx, el fundador del comunismo ateo. Probablemente el hombre que causó más odio hacia Jesús en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, fue él quien escribió lo siguiente: si examinamos la historia de la naturaleza del hombre como individuo, constantemente observaremos la chispa de la divinidad en su pecho. El entusiasmo por aquello que es bueno, la constante lucha por obtener sabiduría, el firme anhelo por conocer la verdad, se encuentra sofocado por el deseo y la avaricia. El celo por la virtud se ha vuelto una agonía a causa de la tentadora voz del pecado y se ha tornado en una burla cuando sentimos el impacto total de la vida. Aunque nuestros corazones razonen sobre esta situación, las palabras de Cristo nos llaman fuerte y convincentemente para decirnos que la unión con Él es absolutamente necesaria, ya que sin Él seremos rechazados por Dios, pues Él es el único capaz de liberarnos. Solamente, esta unión con Cristo, hará que despierten serenamente sobre nosotros los golpes del destino.
Con bravura se opondrán las tormentas de las pasiones, pero sin ningún temor soportaremos la ira de los malvados. ¿Quién podrá robarte de la protección de tu Redentor? Al leer el artículo me sorprendí, y la pregunta que inmediatamente me hice a mí mismo, fue, ¿cuál es el problema con este ensayo? Los conceptos teológicos parecen estar bien. Y la verdad es que en cuanto a teología se refiere, no existe ningún problema. El pensamiento de Marx fue excelente. El problema es que para Marx esto es apenas una teoría etiológica. Si Marx hubiera escrito un ensayo sobre historia o geografía, él también hubiera hecho un excelente trabajo. Su intelecto era brillante. Marx conocía muy bien la hipótesis, pero él no conocía a Jesús. Ese fue el problema. ¿Y cómo puede alguien conocer estas verdades sin conocer a Jesús? Podemos conocer cada palabra de las escrituras en forma literal, podemos haber leído la Biblia de tapa a tapa, y sin embargo no saber quién es Dios. El secreto de la verdad está en el secreto. En el tiempo de intimidad. Dios nos hizo para ser íntimos de Él. No es suficiente con tener una relación con Él 2 horas por semana, los domingos en la iglesia. Él desea caminar contigo. ¿Estás caminando con Jesús? ¿Es Cristo real en tu vida? Él te acompaña cuando vas rumbo al trabajo, mientras cocinas o lavas los platos, o cuando estás descansando. ¿Es Cristo para ti algo indudable e innegable? Él solo se volverá real en tu vida si le ofreces tiempos de calidad, caminando con Él. Capítulo 5. ¿Qué es caminar con Dios? No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no tienes intención de mover tus pies. T.L. Osborne. Caminar con Dios significa marchar a su lado en unidad y en fe. Para entender qué significa caminar con Dios en un nivel espiritual, piensa en lo que sientes cuando caminas con un amigo de este mundo. ¿Cómo interactúas con un amigo con el que sales a dar un paseo? ¿Qué esperas de esa persona? ¿Cómo te expresas y cómo te comportas estando con él? Cuando caminas con alguien, los dos viajan en una misma dirección. Sus pasos se mueven a un mismo ritmo para que ninguno de los dos se quede atrás. Ambos caminan juntos y se prestan atención el uno al otro. En ese caminar existe un sentido general de armonía, unidad y comunión entre ambos durante la caminata. Enoc caminó con Dios todos los días de ese modo. Él es el ejemplo más utilizado para ilustrar el concepto. Enoc estuvo en completa comunión con Dios a lo largo de su vida, tanto así que Dios se lo llevó al cielo al final de sus días. La historia no sugiere necesariamente que todo aquel que camine con Dios será llevado al cielo sin probar la muerte, pero sí implica que caminar con Dios abre el camino hacia ese lugar. Para poder concentrarte con Dios y caminar con Él, debes liberarte de todo lo que te distrae de ese objetivo. Tales distracciones no necesariamente son pecados burdos, son cosas a las que les das prioridad por sobre Dios, consciente o inconscientemente. Piensa en cómo te sentirías al caminar con un amigo, si tu amigo pasara todo el tiempo concentrado en su teléfono celular en lugar de interactuar contigo. ¿Esa caminata te resultará placentera? Caminar junto a alguien así, no es algo agradable. Las distracciones en las que te concentras en lugar de Dios, son el obstáculo para que puedas caminar con Él. Estamos viviendo un tiempo especial. La situación es propicia para buscarlo más. La crisis se volverá tu amiga si cambias el rumbo de tu mirada. En cambio, si te la pasas todo el día con tu celular o mirando la televisión, la crisis te destruirá. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Salmos 91, 8. El mismo salmo de las promesas colosales nos advierte de un castigo para los que hacen caso omiso al llamado de Dios. Los materialistas con los que te comunicas constituyen una obvia distracción. Pero ellos no son lo único de lo que debes cuidarte. Cosas que moralmente parecen buenas pueden convertirse en nocivas y perjudiciales si no tienes cuidado. Dios quiere remover de tu entorno todos esos elementos distractivos, para llevarte a una dimensión diferente. Para llevarte al ámbito de lo eterno. A un lugar libre de toda ansiedad. La Biblia es la palabra de Dios. En ella encontrarás buenos ejemplos de personas que siempre estuvieron absortos, caminando con el Señor. Dios nunca le pediría a alguien que haga algo contrario a lo que está escrito, por lo tanto, tener un entendimiento completo de lo que la Biblia dice puede alejarte de los errores que por lo general cometemos. La oración te permite permanecer en una conexión íntima y personal con Dios. Lo importante es hablarle a Dios con el corazón.
Piensa nuevamente en cómo te comportas cuando caminas con un amigo. Puede que a veces caminen en silencio, pero más a menudo conversarán, reirán y hasta puede que lloren juntos. La oración será lo que te permitirá hablar, reír y llorar junto con Dios. Si Él te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? Charles Spurgeon. Capítulo 6. Buscar al Señor. Contempla todo a tu alrededor. Mira hacia el cielo, descubre la majestuosidad de la creación. Puede que te parezca un lugar implacable. Puede que te parezca algo inamovible. Te digo algo, no lo creas, porque no lo es. Apenas un empujoncito suave, justo en el lugar correcto, y todo puede cambiar. Lo único que nunca cambia es Dios, su amor y su palabra. Buscar a Dios no es el intento de hacer que Él esté de acuerdo contigo en proveer para tus caprichos almáticos. Buscar a Dios es una actividad que tiene como propósito afirmarnos en su soberanía y su majestad. Buscar a Dios es transformar nuestros deseos, sincronizándolos a su voluntad y gloria. Buscar a Dios implica morir al viejo hombre, para nacer en una nueva vida en Él. Un religioso en la iglesia, deja de ser natural, actuando como un santo. Puede que escuche el sermón con mucha atención. Participa en las alabanzas con alegría. Danza y expresa júbilo. Hoy Dios nos vuelve a decir, no es cuestión de ser santos por 2 horas a la semana. El cristiano es la misma persona siempre. En la iglesia, en el trabajo, o puertas adentro en su casa. Él siempre es naturalmente supernatural. La fe no es un traje que lo usamos cuando vamos a la iglesia, y luego lo colgamos en el ropero hasta la próxima reunión. Debemos caminar con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 360 días del año. Dios nos creó para que caminemos con Él todo el tiempo. Dios quiere caminar contigo, pero Él no te impondrá su compañía. Él desea que tú estés de acuerdo. Eres tú el que lo decides. Si hasta ahora nunca lo habías hecho, hoy es el momento, por favor dile a Dios. Amado Señor, reconozco que he estado caminando apartado de tus caminos, que no he estado viviendo una vida de fe. Perdóname y límpiame de ese pecado. Querido Jesús, entra en mi corazón, enséñame a caminar contigo. Anhelo ser tu compañero y que tú seas mi amigo y bien queriente. Capítulo 7. El hombre de más años. Puede que no profeses una fe religiosa, puede que seas un ateo o no, aún así estoy seguro que alguna vez escuchaste sobre un tal Matusalén. ¿Quién alguna vez no oyó la frase? Este es más viejo que Matusalén. Matusalén fue el primer hijo de Enoc, y fue el hombre que más años vivió sobre la faz de la tierra. En la Biblia ningún dato está ahí por casualidad. El hecho de que Matusalén haya vivido tantos años tuvo un significado profético para los tiempos de Noé y también tiene un significado profético para nuestros días. En hebreo Matusalén se traduce así: cuando él muera será enviado. Su nombre nos indica que el día de su muerte sería enviado algo. ¿Y qué es lo que sería enviado? El contexto histórico nos indica que eso que sería enviado sería el gran diluvio. Es asombroso, su nombre profetizaba que a su muerte comenzaría el diluvio universal. Si hacemos el cálculo, veremos cómo la profecía se cumplió. Efectivamente el diluvio comenzó cuando murió Matusalén. ¿Y qué significado tiene que Matusalén haya vivido tantos años? La respuesta es obvia. La muerte de Matusalén marcaba el comienzo del diluvio y Dios quería darle tiempo a la humanidad para arrepentirse, por eso alargó la vida de Matusalén para aplazar el castigo. Mientras más años viviera Matusalén, más años tenía el hombre para arrepentirse y escapar de la ira venidera. Ese fue un tiempo que el hombre podría haber aprovechado. Dios esperó con paciencia. Primera de Pedro 3:20. Sin embargo, ese tiempo terminó. Matusalén murió y con ello terminó el tiempo de gracia que Dios había soltado con la esperanza de que la humanidad cambiara. Dios extendió una gran oportunidad a través de la vida de Matusalén. Jesús dijo que los tiempos finales serían como los de Noé. Mateo 24:37. Matusalén representa en nuestros días el tiempo de gracia. El período que Dios alarga, con la esperanza de que la humanidad se arrepienta y crea en su palabra antes del juicio final. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Y el que oyere mis palabras, y no creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 44, 48. Así como Dios alargó la vida de Matusalén durante un período tan largo de tiempo, con el fin de que los hombres de aquel entonces se salvaran del diluvio, así también el Señor está alargando este tiempo para que el hombre de hoy pueda salvarse de la gran tribulación. Muchos piensan que Jesús está tardando mucho en volver, pero es solo por su gran misericordia que Dios está dando una oportunidad a tu vida. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 9. Muchos predicadores prefieren no tocar estos temas. Ellos alegan rotundamente: yo no creo que sea una buena forma de prédica, andar asustando a la gente. Es necesario hablar la verdad. Si hablar la verdad te asusta, prefiero que te asustes. Prefiero que te asustes y que te vayas al cielo, en vez de arrullarte con palabras lindas, mientras veo cómo vas a parar al infierno. Pedro tomó la palabra, y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado cuando los que le temen, hacen el bien. Hechos 10, 34, 35. Señor, me siento sin fuerzas. Hoy mi mente está perturbada. No sé de qué hablar contigo. Por eso te pido algo. Confróntame con una oportunidad de hacer el bien. Ayúdame a ser de tu agrado. Capítulo 8. Enoc fue traspuesto al cielo. Sin duda, Enoc es uno de los hombres más interesantes y misteriosos de los mencionados en la Biblia. Enoc fue el primer hombre que Dios arrebató. El primer hombre que no murió. Enoc fue sujeto a una metamorfosis celestial antes de entrar en la presencia del Todopoderoso. Si queremos encontrar alguna tipología acerca del arrebatamiento que se menciona en el libro del Apocalipsis, la encontramos en la vida de este peculiar y distintivo hombre. ¿Por qué Enoc fue tan fiel durante tantos años? ¿Por qué él nunca se apartó y su vida fue de tanto agrado para el Señor? 300 años es mucho tiempo. Eso equivale a 109.500 días. En su vida de hecho debe haber habido días malos, días buenos, días de calor, días fríos, días con lluvia y días de sol. Hubo sequías, inundaciones, guerra y paz. Tantas rutinas diferentes, pero Enoc siempre estuvo caminando con Dios, sin desmayar, sin dudar, en un constante acuerdo y fidelidad. La vida de Enoc no transcurrió en un monasterio estando aislado del mundo. Él tenía una familia. Él tenía un trabajo. Él tenía hijos que mantener y cuidar. Él tenía su casa y sus negocios. Él vivió en una época difícil. Cuando Enoc caminó con Dios lo hizo en un tiempo que más tarde se conocería como los días de Noé. Violencia, vicio y maldad estaban tan desenfrenados que Dios decidió destruir el mundo a través de un diluvio. Eran días donde abundaba el pecado y la iniquidad, donde precedían las fuerzas demoníacas. En medio de ese clima social tan discrepante, Enoc caminaba con Dios. Para poder caminar con Dios el primer requisito es la reconciliación. Estábamos enemistados con Dios y a través de Jesucristo fuimos reconciliados con Él. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, después de haber sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 9, 10. La Biblia nos describe a todos como enemigos de Dios. Puede que tú digas: pero yo siempre fui un creyente. La pregunta es: ¿cuál es ese Dios en el que crees? El diablo también es un Dios. La Biblia nos dice que es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4, 4. Cuando aceptas al Dios vivo y verdadero como tu único y suficiente Salvador, y lo pones en primer lugar en tu vida, pasas de ser enemigo a ser amigo. Dejas de ser un rebelde. Dejas de ser contrario a las leyes del cielo. Dejas de mirar con buenos ojos las cosas del mundo y comienzas a caminar con Dios. Es imprescindible tener la misma naturaleza de Dios para poder caminar con Él. Dios es totalmente diferente a nosotros. Él es siempre igual. Él es siempre santo. La palabra santo significa de forma etimológica separado.
Dios está separado de las cosas del mundo, y a menos que nosotros despertemos esa naturaleza, no podremos desarrollar una relación verdadera con Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, por medio de las cuales nos ha dado preciosas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la incontinencia. Segunda de Pedro 1, 4, 5. Para poder caminar con Dios es necesario volvernos parte de su naturaleza santa. Es necesario crecer en la gracia y el conocimiento. Es así como Dios hoy nos está diciendo: ¿quieres ser feliz? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres una visión grande? Entonces sé santo. ¿Quieres caminar conmigo? Debes ser un santo. Es imposible ser feliz sin ser santo. Es de lo más ridículo pensar que algo nos pueda salir bien en la vida sin poseer santidad. Sin estar separados del mundo, sin ser diferentes al mundo, viviendo en pecado es imposible hacer amistad con Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12, 14. En otras palabras, sin santidad no podemos caminar con Dios. El primer lugar donde se ve tu santidad es en tu casa. La diferencia será obvia. Los de tu entorno comenzarán a decir: él ya no se ríe de los chistes con nosotros como lo solía hacer. Ya no se queda tomando por las noches. Él ya no quiere ver televisión. Se ha vuelto diferente a nosotros. ¿Algo raro le ha pasado? Seguramente en la iglesia le lavaron el cerebro. El cristiano se vuelve despreciado por el mundo por ser diferente, por no participar de las rutinas que todos practican. Nuestra forma de pensar para los incrédulos será una total abominación. El mundo quiere que pensemos y actuemos como lo hace el mundo. Pero debes saber que es solo esa diferencia lo que te vuelve apto para caminar con Dios. Así como del color negro se forman todos los colores, de manera similar, al comienzo de la creación, de las tinieblas Dios hace resplandecer su luz. Dios quiere que desde nuestra vida de pecado manifestemos nuestra genética santa. Somos sus hijos y sus herederos, y fuimos hechos a su imagen y semejanza. La luz de Dios está escondida en nuestro ser. Una persona sumergida en la oscuridad del mundo dirá: para ti es muy fácil, tú eres un religioso, tú estás en otra realidad. Tú vives en una burbuja, tendrías que venir y ver cómo está mi casa, en qué circunstancias apenas sobrevivo. Es muy fácil para ti venir y hablarme de caminar con Dios. No puedo con mi esposa, no puedo con mis hijos, la plata no me alcanza, estoy enfermo, y tú me vienes a hablar de salir a caminar. Caminar con Dios es algo muy difícil para cualquier persona, siempre que lo querramos hacer con nuestras propias fuerzas.